Piensa en la última vez que hubo un virus circulando en tu entorno, en tu oficina, en tu familia, en tu barrio. Y si haces memoria, probablemente recordarás que hubo personas que cayeron enfermas y otras que, sin embargo, no cayeron enfermas. Pero, sin embargo, todas ellas respiraban el mismo aire, todas estaban expuestas al mismo germen. Unas enfermaban y otras no. ¿Por qué? Y ahora te voy a hacer una segunda pregunta. Piensa también en la última vez que tomaste un antibiótico. Seguramente estuviste 1 o 2 semanas ingiriendo lo que es una molécula tan potente que no solo mata al germen que te atacaba, sino que de paso arrasó con millones de bacterias de tu microbiota, de tu flora intestinal. Y esas bacterias llevaban años trabajando para ti, protegiéndote y entrenando a tu sistema inmune, pero el medicamento las mató a todas, a tus enemigos y a tus aliados. Y aún así, el problema vuelve. O viene otro germen y vuelves a enfermar. Seguramente has oído eso de que no se puede abusar del antibiótico porque luego los gérmenes se pueden hacer resistentes a la medicación. ¿Lo has oído? Seguramente sí. Y estás acostumbrado además a oírlo y probablemente nunca te lo has preguntado, pero ¿no te parece que si es así como solución, esta del antibiótico podría no ser tan bueno? ¿Por qué regresa la enfermedad? Y la respuesta a todas estas preguntas es la misma y además lleva 150 años enterrada, porque resulta que la medicina que hemos heredado no está construida sobre la mejor ciencia disponible. Está construida sobre la ciencia que era más fácil de patentar. Pero hubo un hombre, un científico brillante, que demostró que ese camino era un error. Curiosamente, fue borrado de la historia. Hoy estoy aquí para contarte la verdad y te aseguro que cuando termines de escucharme nunca volverás a mirar una enfermedad de la misma manera. Pero antes de entrar en el detalle acerca de la historia de este científico, me gustaría hacer una reflexión contigo, porque entiendo que es esencial, y tú lo entenderás también, para mí, que tú entiendas que esto de lo que voy a hablarte es más que probable que hoy ya te esté afectando de una manera directa. Y estarás de acuerdo conmigo en que la historia que te voy a contar tiene mucho más valor para ti si primero reconoces algo de ella en tu propio cuerpo. Verás, yo te voy a hablar de 3 señales, 3 situaciones que quizá hayas vivido o estés viviendo ahora mismo y que probablemente nadie te haya explicado desde el ángulo correcto. Inflamación, susceptibilidad repetida o lo que muchos llaman defensas bajas. Y tercero, analíticas casi perfectas, pero problemas que se mantienen y que el médico no te los identifica. La primera señal es la inflamación y sobre todo esa que no tiene una explicación clara. Es decir, no me refiero al dolor agudo de cuando te golpeas o te rompes algo, no. Me refiero especialmente a esa otra inflamación que es más silenciosa y más persistente. El cansancio que no se va, aunque duermes, la articulación que te duele y no conoces una razón aparente para que te duela, o que tienes la piel irritada y tampoco hay un motivo claro, o tu digestión, que resulta que desde hace un tiempo sientes que nunca termina de funcionar del todo bien. Si has ido al médico por alguna de estas cosas y te ha dado un antiinflamatorio, entonces has vivido en primera persona la medicina del germen
aplicada a tu cuerpo. Le has contado que tienes una señal molesta y el médico lo que hace es que la apaga con el calmante o con el antiinflamatorio y a partir de ahí la vida sigue. Pero resulta que esa señal te estaba diciendo algo y es grave que nadie haya sido capaz de identificar ese mensaje, pero es todavía mucho más grave desde mi punto de vista que nadie te haya enseñado a escuchar e interpretar esa señal. La segunda señal es la susceptibilidad repetida, es decir, ¿eres de los que siempre cae primero? ¿Eres el que coge todo lo que circula? ¿El que tarda más en recuperarse que los demás? Si es así, probablemente hayas escuchado eso de que tienes las defensas bajas. Es una frase que suena a explicación, pero que en realidad no te explica nada. Es, para que lo pienses como con un ejemplo, es como decirle a alguien que su coche no arranca porque tiene el motor parado. La verdad no es que tú tengas probablemente las defensas bajas. Lo que es más que probable es que tu terreno biológico no esté en las condiciones que necesita para defenderse solo. Y la tercera señal es la más frustrante de todas, la que más desorienta. Resulta que tus analíticas salen bien, perfectas, y el médico te dice que estás sano. Y tú te vas a casa sabiendo que hay algo ahí que no cuadra, que hay algo que no funciona como debería, pero que ningún número en ningún papel sabe decirte lo que es. A mí, si te sirve de consuelo o de experiencia, me pasó recientemente con mi infección bacteriana en el corazón. 3 veces fui a urgencias a 3 hospitales diferentes y 3 veces me mandaron a casa con un diagnóstico de, ¿sabes qué será? Seguramente un resfriado. Tus análisis están perfectos. A eso lo llamo yo un problema de voltaje. Y el voltaje no aparece en un análisis de sangre convencional porque nadie lo mide, no porque no exista, sino porque la medicina que heredamos no fue construida para buscarlo y mucho menos para medirlo. Si alguna de estas 3 señales te suena familiar, lo que viene a continuación no es solo la historia de un científico olvidado, es la explicación de por qué tu cuerpo lleva años pidiendo ayuda de una manera que nadie ha sabido escuchar. Y también de cómo puedes empezar a cambiar eso hoy. Bien, pues acompáñame ahora a Francia, al París de hace 175 años. Viajemos al año 1850, mientras medio mundo se moría de cólera, tuberculosis y fiebres que nadie sabía explicar, 2 científicos franceses protagonizaban una rivalidad que iba mucho más allá de la ciencia. Uno era Louis Pasteur. Su nombre seguramente te suena. De hecho, verás, está grabado en el proceso que usamos para conservar la leche, la pasteurización. Está también en los libros de texto de tus hijos y seguramente lo estuvo en los tuyos y, además, está en las fachadas de universidades de medio mundo. Fue un químico de formación, un genio de la comunicación y, además, el favorito del gobierno y de la prensa de su época. Era un hombre que sabía exactamente cómo había que hablar al poder y cómo había que hablar al dinero. Y el otro era Antoine Béchamp. Este nombre casi con toda seguridad no te suena de nada. Y eso, como verás a continuación, no es ninguna casualidad. Béchamp era médico, farmacéutico y biólogo. 3 veces doctor. Un hombre
que pasaba años enteros mirando por el microscopio antes de abrir la boca. Alguien que, cuando decía algo, lo había comprobado hasta el agotamiento. Los dos, Pasteur y Béchamp, buscaban entender lo mismo. ¿Por qué enfermamos? Y los dos llegaron a conclusiones radicalmente distintas. El problema aquí es que la humanidad eligió al que se equivocaba. Pasteur propuso algo que era elegante en su simplicidad. Él decía: la enfermedad viene de fuera. Hay gérmenes en el aire y entran en tu cuerpo y te matan. Esto es lo que llamamos la teoría del germen. Y en términos de narrativa científica, en realidad era perfecta. La sociedad y los seres humanos tenían un problema y para resolverlo había un héroe, el médico, que elimina al invasor, y un villano, el microbio. Y Pasteur planteaba una solución clara: armarse y matar al villano. Recuerda que el mundo en aquella época estaba en el momento de la gran explosión del uso de las armas de pólvora y todos los días en los periódicos aparecían historias del lejano oeste americano. ¿Cuál era el arma que proponía Pasteur usar para matar al villano? Muy sencillo: la química. Además, su propuesta se vestía como una invitación al progreso y a la investigación. Béchamp, sin embargo, propuso algo mucho más incómodo. Él decía: la enfermedad no viene de fuera. No hay invasores externos que decidan por sí solos si enfermas o no. Lo que decide si enfermas o no enfermas es el estado de tu terreno biológico interno. A Béchamp no le interesaba el germen. Le interesaba el suelo en el que ese germen crecía o moría. Fíjate en la diferencia, porque en realidad es una diferencia enorme. Si Pasteur tiene razón, la solución es matar gérmenes. Lo que necesitas es un arma, y esa arma se fabrica, se patenta y se vende. Es un negocio perfecto. Si Béchamp es el que tiene razón, la solución es cuidar tu terreno. Y resulta que el terreno no se puede patentar. No puedes cobrar a alguien por tener un intestino sano, agua de calidad o un sistema nervioso en paz. Y ahí está la raíz de todo lo que vino después. Para entender a Béchamp, voy a explicarte de una manera sencilla lo que él descubrió. Fue tan perturbador para la ciencia de su época que tardaron décadas en intentar refutarlo. Y verás, no porque fuera falso lo que había dicho, sino porque era incómodo. Antoine Béchamp pasó años en su laboratorio estudiando algo que él llamó las microcimas, partículas ultramicroscópicas que él encontraba en todos los tejidos vivos, en la sangre, en los órganos, en los fermentos, en la materia en descomposición, en todas aquellas partes donde hubiera vida, ahí estaban las microcimas. Y hasta aquí es interesante, pero no es revolucionario. Lo revolucionario fue lo que observó a continuación. Resulta que estas partículas no eran estáticas, no eran fijas, cambiaban, se transformaban. Y lo hacían dependiendo del entorno en el que vivían y, en función de eso, adoptaban formas completamente distintas. En un terreno sano eran inofensivas, trabajaban en silencio y no causaban daño. Pero cuando el entorno se deterioraba, cuando las condiciones internas cambiaban, esas mismas partículas simplemente podían transformarse en bacterias
patógenas. Verás, imagina las piezas de un juego de construcción magnético. Si el suelo está seco y limpio, esas piezas se quedan quietas formando una estructura ordenada y útil, pero si ese mismo suelo se inunda de lodo y de acidez, las piezas se reorganizan solas, se ensamblan de otra manera y se convierten en una barricada de bacterias patógenas. No es que el lodo traiga las bacterias de fuera. Lo que ha pasado es que el terreno sucio ha obligado a tus propios ladrillos biológicos, las microcimas, a que cambien de forma para sobrevivir. Y a eso lo llamamos pleomorfismo. Pero en la época de Béchamp era directamente una herejía científica, porque lo que hacía era demostrar que el enemigo no estaba fuera, sino estaba en la calidad del entorno interno. Y ahora, fíjate lo que eso implica. Si los gérmenes no son invasores externos con una identidad fija, sino que son formas que adopta la vida según el terreno en el que habita, resulta que entonces toda la teoría del germen de Pasteur se tambalea. Y con ella toda la industria que se estaba construyendo encima. La consecuencia de esto que te comento es que ya no se trata de preguntarse cómo mato al germen, sino por qué mi terreno se ha convertido en un lugar donde ese germen prospera. Y tú piénsalo como lo haría un ingeniero. Si encuentras hongos en la pared de tu casa, puedes pintarla por encima. El hongo desaparece durante unas semanas. Pero luego vuelve, siempre vuelve. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, porque no has resuelto el problema real. Hay humedad en la pared de tu casa. Hay una condición estructural que hace que ese hongo encuentre ahí su hogar perfecto. Y pintar por encima no es solucionar el problema, solamente es ocultarlo. Si te quedas con esa imagen, tienes en ella un resumen perfecto de lo que llevamos 150 años haciendo con los antibióticos. Béchamp lo entendió hace 170 años y pagó un precio muy alto por haberlo entendido. Pero verás, aquí es donde la historia se pone verdaderamente oscura, porque resulta que Béchamp no perdió el debate por culpa de la ciencia, que va, la ciencia estaba de su lado. Lo que perdió fue la batalla política y económica, y eso, en el mundo de la ciencia, suele ser suficiente para que te borren del mapa. Pero verás, lo que muy poca gente sabe es que Béchamp no estaba solo. Pasteur no tuvo que silenciar a un científico, tuvo que silenciar a tres. Tres hombres que desde ángulos completamente distintos estaban llegando a la misma conclusión, que además era perturbadora, que resulta que la enfermedad no viene de fuera, que el terreno interior lo es todo. Al primero ya lo conoces, era Béchamp, con su microscopio y sus microcimas. El segundo era Claude Bernard. Este nombre estoy seguro que tampoco te sonará y, desde luego que no es casualidad. Bernard era fisiólogo y estaba considerado por muchos, o hoy en día está considerado por muchos, el padre de la medicina experimental moderna. Su contribución fue la que quizá tiene unas consecuencias más prácticas para ti hoy. Resulta que Bernard desarrolló el concepto del medio interno. Su idea era aparentemente sencilla, pero profundamente revolucionaria. Las células de tu cuerpo no viven en el vacío, viven sumergidas en un líquido, y ese líquido
tiene que estar en un equilibrio constante, con una temperatura concreta, un pH concreto y una concentración de minerales concreta para que las células puedan funcionar correctamente. Si ese equilibrio se rompe, las células enferman. Y lo hacen no porque llegue un invasor, sino simplemente porque el entorno en el que viven ya no les permite funcionar bien. Bernard a esto lo llamó homeostasis. Y con ese concepto él lo que estaba haciendo era decir exactamente lo mismo que Béchamp, pero desde la fisiología en lugar que desde la biología celular. Dos científicos, dos disciplinas distintas, la misma conclusión. Y lo más incómodo para Pasteur en este caso de Bernard es que Bernard no era para él un enemigo lejano, era un colega cercano, alguien con quien Pasteur compartía conversaciones, debates y también reconocimiento científico. Ignorar a Béchamp para Pasteur era relativamente fácil, pero ignorar a Bernard era muchísimo más difícil. Y ahora vayamos al tercero. El tercero era René Quinton. Y Quinton fue el que dio el paso que los otros no habían dado. Lo que hizo fue tomar la teoría del terreno y llevarla a la práctica clínica. Quinton era un biólogo y fisiólogo. Y él se hizo una pregunta que en su época sonó como una auténtica locura. Él se preguntó, si la vida surgió en el océano y nuestras células llevan millones de años evolucionando bañadas en ese entorno marino, ¿no será posible que el medio interno de nuestro cuerpo no sea otra cosa que una versión de ese mismo océano primitivo? Quinton observó algo que nadie había formulado nunca antes con tanta claridad. Resulta que la composición del plasma sanguíneo humano es extraordinariamente similar a la del agua de mar. Tiene los mismos minerales y tiene las mismas proporciones y comparte también el mismo entorno electroquímico. A partir de ahí lo que hizo fue llegar a una conclusión que conectaba directamente con Bernard y con Béchamp. Y él decía, si el cuerpo es como un acuario y lo que mantiene vivos a los peces no es atacar a sus enemigos, sino mantener el agua en las condiciones correctas, entonces la medicina lo que debería hacer era preocuparse menos por matar gérmenes y más por restaurar la calidad del medio interno. Y no se quedó en la teoría. Lo que hizo fue demostrar su hipótesis, además de una manera que nadie pudo ignorar fácilmente. Tomó un perro, le extrajo prácticamente toda la sangre y la sustituyó por agua de mar tratada, diluida hasta tener la misma concentración que el plasma humano. Según la lógica de la teoría del germen, ese perro debería de haber muerto en minutos, pero no fue así. Ellos decían, va a acabar sin sangre, sin glóbulos rojos, sin anticuerpos, morirá en minutos. No murió, se recuperó y su cuerpo regeneró la sangre utilizando ese agua de mar isotónica como el andamiaje. El experimento fue un escándalo absoluto, además un escándalo científico de primera magnitud, porque fue además reproducido, documentado y sobre todo imposible de ignorar. Pero Quinton fue más lejos todavía. Lo que hizo fue abrir dispensarios en París y en ellos trataba a niños moribundos por desnutrición y por enfermedades infecciosas. Eran niños que la medicina convencional había abandonado completamente, los había dado por perdidos. Los trataba con una sola herramienta, Quinton. Les daba agua de mar isotónica y se la administraba directamente al organismo para restaurar las condiciones de su pequeño terreno interno. Y los resultados fueron extraordinarios.
miles de niños se recuperaron y todo quedó documentado y publicado. Béchamp tenía la teoría desde el microscopio, Bernard tenía la teoría desde la fisiología y Quinton tenía la evidencia clínica con resultados humanos documentados. 3 frentes, 3 disciplinas, la misma conclusión. Y fue entonces, con todo eso sobre la mesa, cuando llegamos al momento más incómodo de esta historia. Louis Pasteur conocía el trabajo de los 3, conocía a Bernard personalmente, lo trataba habitualmente, conocía las microcimas de Béchamp y conocía los dispensarios de Quinton y los niños que Quinton estaba salvando. En sus diarios personales de laboratorio escribió cosas que no se hicieron públicas hasta décadas después de su muerte. La familia de Pasteur custodió estos archivos celosamente, pero cuando finalmente los pudieron examinar, los investigadores encontraron algo que nadie esperaba. Anotaciones donde Pasteur reconocía que la realidad era que el terreno era lo que importaba, que el germen solo no podía explicarlo todo. Pasteur lo sabía. Con la teoría de Béchamp delante, con la fisiología de Bernard al lado suyo, con los niños salvados por Quinton como evidencia clínica irrefutable, él lo sabía, pero eligió callar. Lo ocultó. Y en su lecho de muerte, cuando estaba en sus últimos minutos, susurró algo que resumía décadas de un silencio deliberado. Él lo que dijo fue: el germen no es nada, el terreno lo es todo. Bernard tenía razón. Su amigo Claude Bernard había estado años diciéndoselo, pero él nunca le hizo caso. Y al final murió con esa verdad en sus labios. Pero la industria siguió eligiendo olvidarla porque la teoría del germen resulta que era vendible y el terreno biológico, en cambio, como te decía antes, no se puede patentar. No puedes cobrar a alguien por tener un intestino sano, por tener un agua de calidad o un sistema nervioso en paz. Así es que Béchamp fue borrado. Bernard fue reducido a una nota al pie de algunos estudios y Quinton, el hombre que había salvado a miles de niños de la muerte con agua de mar, lo que vio fue cómo sus dispensarios cerraban uno a uno a medida que la industria farmacéutica naciente iba ganando terreno. No fue algo violento, no fue algo dramático, fue simplemente la lógica del dinero aplicada a la ciencia. Y a eso se le llama historia oficial. A los 3 que quedaron fuera se les llama olvido. Bueno, pues vamos a bajar ahora al nivel donde todo esto deja de ser historia y se convierte en tu biología. Porque lo que Béchamp, Bernard y Quinton describieron desde sus laboratorios y desde sus dispensarios, resulta que está ocurriendo ahora dentro de ti y está pasando ahora mismo mientras me escuchas. Verás, tú imagina tu cuerpo como lo que realmente es, un auténtico ecosistema. Es decir, no eres un tubo estéril al que le entran gérmenes desde fuera, eres un planeta que está habitado por trillones de microorganismos. En este momento, mientras me estás escuchando, resulta que tienes más bacterias en tu cuerpo que células propias. Y esto no es una anomalía, tampoco es una enfermedad, solamente es parte de nuestro diseño como seres humanos. Y la pregunta que se hacía Béchamp era la correcta. ¿Qué hace que esos microorganismos sean tus aliados o tus enemigos? La respuesta es el terreno. Y aquí es donde Bernard entra en escena de nuevo. Porque, verás,
el terreno no es una idea abstracta. Tiene parámetros concretos y medibles. Tiene voltaje, tiene pH, tiene nivel de oxidación y reducción, tiene agua estructurada con la mineralización adecuada, tiene temperatura y tiene electrolitos en las proporciones correctas. Cuando esos parámetros están en orden, los microorganismos que habitan en ti, muy fácil, trabajan para ti, fabrican vitaminas, protegen tu intestino, entrenan a tu sistema inmune, producen neurotransmisores que afectan directamente a tu estado de ánimo, pero cuando esos parámetros se degradan, esos mismos organismos resulta que cambian de comportamiento. Y lo hacen no porque lleguen invasores de fuera, sino simplemente porque el entorno en el que viven ha cambiado y ellos tienen que adaptarse a ese nuevo entorno. Algo que es exactamente lo que Béchamp observó en sus microcimas. Y aquí está la pregunta que la medicina del germen nunca ha podido responder bien. En una epidemia hay personas que enferman y personas que no. Y todos están en el mismo ambiente y respiran el mismo aire. La pregunta que te hice al principio del vídeo. Están expuestas al mismo germen. ¿Qué es lo que las diferencia? Muy sencillo. El terreno interior de cada uno. Tú recuerda el acuario de Quinton. Si el agua está en las condiciones correctas, los peces viven sin problemas. Pero si el agua se deteriora, los peces enferman y mueren. Y esto no es porque llegue un enemigo externo, sino porque el medio en el que viven simplemente ya no les permite funcionar con normalidad. Y el germen estaba en los dos casos, pero el terreno decidía. Y ahora, fíjate en algo que me parece fundamental. La ciencia moderna, aunque raramente cite a Béchamp, a Bernard o a Quinton por su nombre, resulta que está llegando hoy en día exactamente a sus mismas conclusiones, solo que lo que hace es llamarlo de otra manera. Cuando la medicina habla hoy de microbiota, lo que está haciendo es hablar del ecosistema que Béchamp describió. Cuando habla de inflamación sistémica, lo que está haciendo es hablar del medio interno que Bernard estudió. Y cuando habla de sueros y de rehidratación intravenosa con electrolitos, está usando el principio que Quinton ya demostró con sus niños en París hace 150 años. Pero los tres fueron borrados. Sus ideas, no. Las ideas sobrevivieron disfrazadas con nombres nuevos, porque verás, la verdad, cuando es suficientemente sólida, no desaparece, solo en todo caso cambia de ropa. Y esto nos lleva a la pregunta más importante de todo este vídeo. Si el terreno lo es todo, si lo que decide si enfermas o no enfermas es el estado de tu medio interno, entonces, ¿qué puedes hacer tú mañana por la mañana para empezar a cuidarlo? Esto es exactamente de lo que voy a hablarte ahora. Y con esto llegamos a lo que para mí es verdaderamente el corazón práctico de todo este vídeo. Porque saber que Béchamp tenía razón está muy bien. Saber que Bernard lo confirmó desde la fisiología también está muy bien. Y saber que Quinton lo demostró clínicamente con niños reales está mejor que bien. Pero verás, si todo eso no te sirve para algo concreto, mañana por la mañana a ti, entonces solo es una historia interesante. Así es que acompáñame porque vamos a bajar a lo práctico. Y lo que te voy a dar ahora no es una lista de consejos de bienestar, es ingeniería de precisión aplicada a tu terreno biológico. Física, química y fisiología integradas de una forma que la medicina convencional
todavía no ha terminado de adoptar. Te voy a dar 4 factores, 4 palancas y acciones concretas para cada una. Y lo primero que quiero que entiendas antes de empezar es algo que quizá te puede sonar provocador, pero que en realidad es pura ingeniería. Verás, tú no puedes comprar un terreno sano. Puedes comprar antibióticos, puedes comprar antiinflamatorios, puedes también comprar suplementos, pero el terreno biológico, tu terreno biológico, no se vende en la farmacia, se construye, se mantiene o se destruye. Y la decisión de cuál de las 3 está pasando en tu cuerpo ahora mismo, la tomas tú cada día. Con esto empecemos. La primera palanca es el agua. Y aquí Quintón nos dejó la lección más clara de todas. El medio interno de tu cuerpo no necesita volumen de agua. Lo que necesita es agua con la composición mineral concreta y además correcta. Sin esa conductividad, la señal eléctrica de tus células simplemente se degrada, el terreno se empobrece y los microorganismos que Béchamp describía empiezan a cambiar de forma. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues que hay 2 opciones que yo utilizo y recomiendo y de las que te he hablado en otros vídeos. La primera es el agua isotónica, la misma que Quintón usaba para restaurar el medio interno de sus pequeños niños enfermos. Y la preparación es muy sencilla. Una parte de agua de mar por 3 partes de agua mineral de mineralización débil. Y verás, es importante que el agua mineral que utilices sea de mineralización débil para que no alteres las proporciones de los minerales del agua de mar. Esta mezcla lo que tiene que hacer es replicar la composición del plasma humano y es literalmente devolverle al acuario el agua que necesita. La segunda opción, más sencilla para el día a día, es añadir sal marina virgen de salina a tu agua, pero no añadas sal refinada, la que compras en el supermercado. Tiene que ser sal virgen, que venga con sus minerales intactos. Y, como ya sabes, lo hemos hablado en profundidad en el canal en otras ocasiones, esta sal no es un condimento, que también lo es, pero es sobre todo el electrolito que permite que tu antena biológica resuene. Y hay aquí un gesto concreto que te recomiendo para empezar tu día. Toma tu agua, ya sea isotónica o con sal marina, acompañada del zumo de 1 o 2 limones. Y yo sé que te puede parecer contradictorio añadir algo ácido para equilibrar el terreno. Y ahora entenderás por qué no lo es cuando te hable del pH. La segunda palanca es el pH. Y aquí hay que hacer una distinción que muy poca gente conoce y que es fundamental para no confundirse. Verás, durante años hemos escuchado que el cuerpo debe ser alcalino y que la acidez es el enemigo, que lo que hay que hacer es alcalinizar. Y resulta que eso, como tantas otras simplificaciones, es solo una verdad a medias que puede terminar llevándote en la dirección equivocada. Olvídate de la moda de alcalinizar tu cuerpo como si fueras una piscina, porque la física no funciona así. Y aquí te hago una aclaración. Hay 2 pHs que importan y que no debes confundir. Está por un lado el pH de la sangre, que es un pH extraordinariamente estable. Tu cuerpo lo regula con una precisión milimétrica entre 7,35 y 7,45, y si se desplaza, aunque sea un poco de ese rango, las consecuencias para ti pueden ser muy graves. Tu organismo hará lo que sea necesario para mantenerlo en ese rango. Y este pH, el de la sangre, no lo vas a cambiar con lo que comes.
Y luego está el pH de la orina. Este es otra historia. Ese sí que refleja el estado ácido-base de tu metabolismo y ahí sí que puedes medir y monitorizar. Los test los tienes disponibles en cualquier farmacia y ese pH sí que te dará una información útil sobre el estado de tu terreno. Verás, al final aquí lo importante es saber que el pH no es más que algo así como la presión de agua de las tuberías, de tus tuberías biológicas. Si tu medio interno está cargado de azúcar procesado o de cortisol, la presión caerá y tu cuerpo se vuelve ácido. Y en un entorno ácido, la conductividad eléctrica se desploma. Tus células ya no pueden mantener su voltaje de menos 70 milivoltios y esto es física pura. Sin el pH correcto, tu batería se descarga. Y por eso el limón y la sal marina virgen no son un remedio de la abuela, son el electrolito maestro que limpia el óxido de tus cables para que la energía vuelva a fluir. El zumo de limón es ácido fuera del cuerpo, evidente que lo es, pero cuando lo metabolizas tiene un efecto alcalinizante sobre el metabolismo y este es uno de esos gestos aparentemente paradójicos que la bioquímica te explica perfectamente. Y el agua con sal marina y limón como primera bebida del día es una de las formas más sencillas y efectivas de empezar a cuidar el equilibrio ácido-base de tu terreno. Bueno, y ahora vayamos a la tercera palanca, el voltaje celular. Esta es la más ignorada por la medicina convencional y a su vez la más importante desde el punto de vista de la ingeniería biológica. Cada célula de tu cuerpo tiene que mantener un potencial de membrana de aproximadamente menos 70 milivoltios y esto no es un dato trivial, esta es la condición necesaria para que ocurran 4 cosas fundamentales. El transporte de nutrientes hacia dentro de la célula, la expulsión de residuos hacia afuera, la señalización celular correcta y la función mitocondrial adecuada. Una célula dañada o inflamada pierde ese voltaje, se despolariza y cuando se despolariza lo que hace es dejar de funcionar bien. Por lo tanto, recuperar el potencial eléctrico de tus células es, en términos muy concretos, recuperar la salud celular. Y me dirás, oye, ¿esto cómo se hace? Pues lo primero ya lo hemos abordado. La mineralización correcta del agua, los electrolitos, que son los conductores que permiten mantener ese voltaje, porque realmente sin minerales no hay conductividad, y sin conductividad no puede haber voltaje. Es así de directo. Y lo segundo es el grounding, que también te he hablado de él en muchas ocasiones. El contacto directo de tu piel con la tierra, es decir, caminar descalzo sobre hierba, arena o tierra. Cuando tu cuerpo toca la tierra, ocurren 2 cosas simultáneamente. Por un lado, tu exceso de carga positivo, ese que has acumulado en tus tejidos, drena hacia el suelo, equilibrando tu campo eléctrico. Y, por otro, la tierra te aporta electrones e infrarrojos que contribuyen a recargar tu sistema. Y aquí aparece ahora la tercera herramienta, la luz infrarroja, solar, preferiblemente la del amanecer y las primeras horas de la mañana, cuando el infrarrojo es abundante y la radiación ultravioleta todavía es baja. Si no puedes acceder al sol, está la lámpara de infrarrojos a 850 nanómetros, que es la que te podrá ayudar a sustituir el sol en caso de que no tengas acceso a él. Verás, los fotones
de esa frecuencia son absorbidos directamente por el agua de tus células y expanden lo que Gerald Pollack llamó la zona de exclusión, que es esa capa de agua estructurada que rodea tus proteínas, tus membranas y tu ADN, y que es la que mantiene el orden eléctrico dentro de la célula. Agua mineralizada, grounding y luz infrarroja. Las tres trabajan juntas sobre el mismo objetivo: mantener el voltaje celular en el rango donde ocurre la vida correctamente. Y con esto llegamos a la cuarta palanca. Por recordarte, la primera es el agua, la segunda el pH y la tercera, que te acabo de comentar, el voltaje celular. La cuarta palanca es el sistema nervioso. Y esta es la que más se ignora y la que, desde mi experiencia personal, más consecuencias tiene sobre el terreno. Aquí quiero que pienses en tu sistema nervioso no como algo psicológico, sino como lo que realmente es desde el punto de vista de la ingeniería: un circuito eléctrico. Y para un circuito eléctrico como este, el estrés crónico es someter el circuito a una tensión continua que no puede drenar. ¿Y qué ocurre cuando un circuito eléctrico está permanentemente sobrecargado? Muy sencillo, acaba fallando. Y en tu biología, ese fallo no ocurre en un cable, ocurre en el voltaje de tus células. El estrés crónico erosiona ese potencial de menos 70 milivoltios del que te hablaba, modifica el pH, altera la flora intestinal, aumenta la permeabilidad intestinal y cambia las condiciones del terreno exactamente en la misma dirección que describió Béchamp, es decir, hacia el entorno en el que los microorganismos adoptarán su forma patógena. Y verás, yo esto lo viví en primera persona. Estuve en esa camilla con un parón multiorgánico y un director médico preguntándome mis últimas voluntades porque no pensaba que llegara al día siguiente. Y yo te aseguro que allí no había ningún germen matándome. Lo que había era un terreno completamente calcinado por el estrés de ver cómo me robaban a poco yo y todo mi patrimonio. Y eso generó un cortocircuito tan brutal que el voltaje de mis membranas debió de caer brutalmente. A ese nivel de colapso sistémico, la biofísica lo que nos dice es que el voltaje de las membranas cae muy por debajo de esos menos 70 milivoltios necesarios, y el mío debió de caer a niveles de menos 20 milivoltios o incluso inferiores. A ese nivel de descarga, tus células simplemente lo que hacen es apagar el sistema. Dejas de funcionar. Y por eso sé, por pura supervivencia, que si no recuperas tus menos 70 milivoltios mediante el grounding, el plasma mineralizado y la luz infrarroja, la medicina química solo estará cambiando fusibles en una casa que en realidad lo que está haciendo es quemarse. ¿Qué puedes hacer de forma concreta? Muy sencillo. Las tres palancas anteriores ya son parte de la respuesta. El agua con minerales, el grounding y la luz infrarroja actúan directamente sobre el sistema nervioso porque están actuando sobre el voltaje celular que lo sostiene. Pero también hay dos herramientas más que quiero que conozcas porque actúan de una forma también directa sobre el nervio vago, que es, en definitiva, el gran regulador del sistema nervioso autónomo y el que decide si tu cuerpo está en modo de defensa o en modo reparación. La primera de estas herramientas es la respiración lenta y profunda. Cuando respiras despacio, extendiendo especialmente la exhalación, estás regulando el CO2 en sangre y estás enviando
una señal directa a tu nervio vago que le dice: aquí no hay peligro y, por lo tanto, puedes salir del modo alarma. Ese es el reset más rápido y más accesible que existe para tu sistema nervioso. Y no necesitas nada, solo aire y consciencia. Y la segunda es el agua fría al final de la ducha. Yo sé que esto para muchos no suena apetecible, pero desde el punto de vista de la ingeniería biológica, esos 30 o 60 segundos de agua fría son un comando directo a tu nervio vago. El contraste térmico lo que hace es activar la rama parasimpática de tu sistema nervioso, que es exactamente la misma que activa el modo reparación, reduce el cortisol y baja la inflamación sistémica. Por lo tanto, respiración lenta y agua fría. 2 gestos, 2 comandos directos al circuito que regula tu terreno desde tu sistema nervioso. Béchamp, Bernard y Quintón nos dejaron la teoría y la evidencia. Ahora tú tienes el mando. Déjame cerrar con algo que me parece más importante que toda la historia que acabas de escuchar, y es una pregunta, una sola pregunta. La próxima vez que te pongas enfermo o que alguien a quien quieres se ponga enfermo, en lugar de preguntar únicamente qué germen es, qué es lo que le está afectando o con qué lo matamos, prueba a añadir esta otra pregunta. ¿Qué condición de mi terreno ha permitido que esto esté ocurriendo ahora? Y esa pregunta no sustituye a la medicina. Yo no te estoy diciendo que ignores a tu médico ni que rechaces un tratamiento cuando lo necesitas. No, verás, la medicina convencional tiene herramientas que salvan vidas y hay momentos en los que las necesitas. Yo acabo de estar ingresado un mes en un hospital. Lo que te estoy diciendo es algo mucho más sutil y más profundo. Que añadas esa pregunta. Que no te quedes satisfecho solo con el nombre del germen y la molécula que lo va a matar. Pregúntate. Porque verás, si matas el germen y el terreno sigue igual, el germen es muy probable que vuelva. O que venga otro, y otro después de ese. Y además es que estoy seguro que lo has vivido, que esto que te estoy diciendo lo conoces. Pero antes no lo sabías, ahora ya sabes por qué ocurre eso. Y tú ahora piénsalo desde la ingeniería. Si cada vez que se funde un fusible en tu casa, llamas al electricista para que quite el fusible fundido y ponga un fusible nuevo, pero nunca le preguntas por qué se funde ese fusible, tarde o temprano lo que tendrás en casa será un incendio. Porque el fusible no es el problema. El fusible es solo la señal de que algo en la instalación no funciona como debería. Y el germen es el fusible. Tu terreno es la instalación. Y la medicina que heredamos lleva 150 años cambiando fusibles sin mirar la instalación. Béchamp lo vio desde su microscopio. Bernard lo formuló desde la fisiología y Quintón lo demostró con la vida sana de miles de niños condenados a morir en París. Pasteur lo supo, lo escribió en privado y eligió callarlo. Tú hoy ya no tienes esa excusa, porque la medicina del siglo XXI que está emergiendo en estos meses y en estos años, aunque todavía le cuesta pronunciar los nombres de Béchamp, Bernard y Quintón, está llegando exactamente a estas mismas conclusiones. La microbiota, el intestino permeable, la psiconeuroinmunología, la epigenética, todos estos son lenguajes distintos para decir lo mismo que estos 3 hombres dijeron
hace 170 años en el siglo XIX. El germen no es nada, es el terreno lo que es todo. Pasteur lo sabía, pero se calló. Y por eso, probablemente por eso, sigues hoy enfermo. Pero a partir de hoy, tú ya sabes lo que él también sabía. Y a diferencia de él, puedes hacer algo con esta información. Tú eres el ingeniero jefe de tu propio terreno y nadie más puede serlo. Si te ha servido este vídeo y crees que puede ser útil a alguien que conoces, me harías un gran favor compartiéndolo, porque me ayudarás a diseminar el conocimiento. Como siempre te digo, adelante, siempre adelante. Y te leo en comentarios. Muchas gracias.